del Señor. Buenas tardes, mis hermanos. Señor les bendiga. Qué bueno que estamos nuevamente aquí, este primer día de la semana, día de alabanza y oración al Padre Celestial. Y como bien decía el hermano Chapa, pues tenemos la tarea, el compromiso de poner la palabra de Dios hoy. En los últimos estudios que he estado teniendo, gracias a Dios, que me permite tener tiempo también para estudiar de la palabra de Dios, hemos estado estudiando varias cartas de Pablo. Es una carta que es especialmente importante debido a las particularidades que tiene, y es la carta de Primera a los Corintios. ¿Sabe algún hermano quiera decirme qué motivó a Pablo, por qué Pablo escribe la carta de Primera a los Corintios? ¿Tienen alguna idea? A lo que hemos estudiado acá, porque aquí también se ha estudiado acerca de por qué Pablo se ve motivado o qué impulsó a Pablo a escribir la carta de Primera a los Corintios. ¿Por qué no? Exactamente, pero más bien ese es el problema. Pero hay dos cosas que principalmente hacen que Pablo escriba, y es que estos problemas, uno de ellos son principalmente la división. Pero alguien le escribió a Pablo lo de Cloé, lo de la casa de Cloé, y este fue uno de los motivos, pero no el único. El segundo motivo es que los mismos corintios tenían comunicación con Pablo. Lo pueden ver en el capítulo 7, versículo 1, donde él empieza a abordar acerca de las cosas que me escribiste antes. O sea, ellos tenían una comunicación y también le habían preguntado a Pablo sobre temas que pues tenían dudas, estaban mirando cómo se hacían diferentes, estaban haciéndolo mal, y Pablo tiene la intención de hablar o tocar los asuntos de Cloé, lo que las personas de Cloé le tocan, le mencionan, pero también tiene la necesidad o la urgencia de tocar los asuntos que los mismos miembros de la iglesia de los Corintios le manifiestan. Y sobre todas estas cosas vemos que hay un cambio en el discurso a partir del capítulo 7, luego a partir del capítulo 12 también, cuando empieza a hablar acerca de la necesidad de los dones, pero también vemos como al final del capítulo 12 habla de algo más importante que todos los dones. Empieza a decir que hay un camino mucho más excelente y empieza a hablar del amor. También vemos como el capítulo 15 comienza diciendo, además de todo lo que ya os he dicho, les voy a recordar, a aclarar lo que es el Evangelio, y defiende la resurrección física de nuestro Señor Jesús. Y luego en el capítulo 16 pues toca ya temas puntuales acerca de prácticas como lo ofrenda. Hermano, la carta de Primera a los Corintios para muchos teólogos, muchos estudiosos, es considerada un tesoro, teológicamente hablando, porque en muchas epístolas o en muchos libros de la Biblia se habla de forma muy abstracta, muy teórica. Sin embargo, en Primera a los Corintios, Pablo toca y trata problemas puntuales que están ocurriendo y les dice cómo buscar la solución y en qué se basa para brindar la solución. De manera que la carta de Primera a los Corintios se está enfrentando a una iglesia que está en medio de una ciudad, y ese es el contexto que tienen los corintios, que ha absorbido todo tipo de inmoralidades, como era la ciudad de Corintios en aquella época, y esas inmoralidades había de cierta forma pues penetrado en la iglesia y perjudicado las costumbres santas y espirituales de los hermanos de la iglesia, de manera que era un caos total lo que había incluso dentro de la iglesia, al punto de que vemos cómo hay problemas dentro de la iglesia que ni aún entre los inconversos se mencionaban. O sea, se había corrompido de tal manera que eran temas muy delicados. Entonces, Pablo, mis hermanos, está tratando estos asuntos, y yo quiero que nosotros aprendamos o nos percatemos de la necesidad que hay de un apóstol, Pablo, de corregir y establecer orden en una iglesia que tiene problemas. Y el tema que voy a compartir con mis hermanos, lo que vamos a compartir entre todos, es el valor de la corrección y del orden de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios, del pueblo de nuestro Señor Jesús, el cual Él compró por su propia sangre para sí mismo. Dentro de esta moral caótica que se enfrentaba a la iglesia, evidentemente
había todo tipo de cosas. Yo siempre he dicho que la iglesia de los Corintios tenía de todos los problemas habidos y por haber. Pero Pablo muy sutilmente empieza a abordarlo desde la afinidad, haciendo una salutación, luego entra a desearle lo que ellos mismos aspiran y comienza el versículo capítulo 1 diciéndole: yo deseo que ustedes, bueno, que tengan todos los dones hasta que venga el Señor Jesucristo, pero he escuchado que entre ustedes hay divisiones. Y este es el primer problema que él menciona literalmente: hay divisiones entre ustedes. Porque siguen a algunos líderes o creen que este es más líder que el otro, o sencillamente menosprecian al otro porque no da claridad de por qué. Pero puede ser por cualquier motivo, porque no le cayó bien, porque no le gustó algo que dijo, porque hicimos algo mal, porque no sabe enseñar como a mí me gusta, porque no hace las cosas como yo me imagino que debe de ser, porque yo creo que debemos ir por aquí, pero me están pidiendo que vaya solamente por esta dirección, y la cuestión es que me gusta más este líder porque es más afín a mis ideas. Y Pablo corrige eso, dice: yo doy gracias primero que todo que a ninguno he bautizado, porque sería una vergüenza para mí decir que he bautizado a hermanos que se comportan de esa manera. Y eso es vergonzoso. Pablo, luego de endulzar un poco para poder entrar al tema, o sea, para que sus oídos se muestren receptivos, pues rompe fuerte decir: gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, a ninguno de los que se comportan así. ¿Por qué es necesario estudiar esto, los amigos que nos visitan? Bueno, el orden y la corrección dentro de la iglesia debe llevarse conforme a lo que Dios ha establecido. Si es una iglesia que no tiene órdenes, que no tiene límite, que no hay corrección en ello, pues va a acabar como la iglesia de los Corintios, en perversión total. ¿Saben cuál era la inmoralidad para los amigos que nos visitan que se veía en la iglesia de los Corintios? Que se acusaba a la iglesia ya de que un miembro de la iglesia se estaba acostando, estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, con su madrastra. Y Pablo se alarma de esto y dice: esto ni entre los gentiles se ve. O sea, a ese punto de corrupción moral llegó la iglesia de los Corintios. Y tenía un gran problema: nadie se compadecía de esta situación moral, espiritual, y nadie corregía. Y Pablo desde lejos tiene que decir: ya yo desde aquí he tomado, ya yo lo he juzgado, ya yo he tomado decisión sobre esta situación, y ahora ustedes tienen que hacerlo. Ahora ustedes tienen que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque hay mucho valor para Dios delante de nuestro Señor en la corrección oportuna y en el cumplimiento del orden de Dios. Y esto es importante. Luego Pablo pasa a otros temas y sigue tratando varios problemas de la iglesia de los Corintios, pero sobre todo empieza a establecer orden y el fundamento para el orden de Dios, mis hermanos. Vamos a buscarlo en el mismo Corintio, 1 Corintios 14:33. Hay hermanos que se lo saben de memoria, hay hermanos que lo hemos tocado muchas veces. 1 Corintios 14:33 dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. O sea, no hay confusión en Dios, hay orden en Dios. Y esto es interesante y es importante que lo destaquemos, porque este texto que les pasamos por arriba muchas veces, de hecho se cita muchas veces incluso en las reuniones de la iglesia, en los estudios, muchas veces no nos detenemos a pensar de que Dios no es un Dios de confusión, ni mora, ni tiene trato, ni convive, ni coquetea con la confusión, ni con el desorden, porque Dios es un Dios de paz, todo ordenado. Y no puede estar Dios en una iglesia donde todo anda, no sé si para ustedes entenderán la palabra, o será al garete, andan a lo loco. No puede estar ahí, ni cada cual haciendo lo que quiere. No puede ser. Así andaban los corintios. Cuando alguien le venía a decir: no me hables nada, hermano, que yo soy de Gustavo. Y cuando iban a corregir a otro: no, yo soy de Chapa. Yo me guío por Chapa. Y cuando pues lo estoy personificando, pero saben el contexto de que se habla en la iglesia. Y cuando no había escapatoria, porque ni le convenía a Chapa ni le convenía a Gustavo, no, yo soy de Cristo. Así quien se puede estudiar. O sea, así quien puede corregir a una persona, así quien puede establecer el orden. Si alguien se está esquivando todo el tiempo y diciendo: que Cristo hubiese hecho, Cristo es lo mejor, esto es lo mejor que se hubiese hecho, pero te está saliendo del orden. Nadie dice que hay cosas que son buenas, nadie dice que son malas, pero si no lo haces bajo el orden, no está contribuyendo a que se manifieste la presencia de este Dios de orden, de paz, Dios alejado de la confusión.
el valor de la corrección oportuna, el valor del orden de Dios, también nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Nos hace a nosotros, y lo vamos a ver, reflejar el carácter de Cristo, de nuestro Dios, en nuestra vida, en nuestra congregación. Si nosotros vemos que hay un desorden en todo lo que hacemos, pues ahí no está Dios. Sabemos que hay lugares donde la adoración es totalmente desordenada, es eufórica, emocional. Allí no está Dios, porque Dios es un Dios de orden. Miren, hay un ejemplo que en el mismo Corintio, en la carta de Romanos, pues Pablo también cita y toma como ejemplo, es el ejemplo de una analogía que él hace con el cuerpo humano. Así como el cuerpo humano necesita que cada uno de sus órganos pues funcione, trabaje de una manera específica, en un orden específico, así la iglesia también necesita que todo fluya, que todo trabaje en un orden específico. Voy a usar un ejemplo que quizás algunos hermanos conozcan. ¿Saben qué es lo que es la glándula pituitaria? La hipófisis, o la glándula que está sobre la silla turca. Es una glándula que está en la base del cerebro, una región llamada silla turca, que es del tamaño de un guisante, es pequeñito. Pero es la glándula rectora de todas las glándulas del cuerpo. Domina el desarrollo de todas las glándulas y tiene influencia directa sobre el crecimiento de las personas, sobre el desarrollo hormonal, porque es la glándula que controla a todas las demás glándulas y es la que determina qué hormonas van a soltar el resto de las glándulas. Cuando esta glándula empieza a funcionar mal, y en determinadas edades aún más peligrosas en el desarrollo de las personas, como de los jóvenes, adolescentes, pues esta glándula produce que no crezcan bien, malformaciones, mal funcionamiento de algunos órganos. ¿Y saben qué hay que hacer? En algunos casos hay que tratar con fármacos específicos, o sea, medicina fuerte. En algunos casos hay que extirpar cuando es caso de tumor y se extirpa por la nariz. Y en algunos casos hay que dar quimioterapia, fármacos fuertes y radioterapia, radiaciones, para matar tumores que estén afectando el funcionamiento de la glándula pituitaria o la hipófisis, como también se llama. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Cuando presenta un órgano o un miembro un funcionamiento incorrecto, hay que tratarlo, hay que corregirlo. Los fármacos buscan que la glándula pituitaria pues segregue las hormonas de manera correcta, no de más, no de menos, sino que lo haga de la manera correcta, la cantidad que necesita. Extirpar un tumor significa sacar lo malo, y darle radiación pues significa precisamente matar esas cosas que quizás no se puedan extirpar ni controlar por medicamentos, sino erradicarlas de una forma no tan invasiva físicamente, aunque las radiaciones son malas. ¿Qué sucede? Cuando se hacen estos tratamientos se busca una cosa: restaurar el funcionamiento de ese miembro, de ese órgano, para que el resto del cuerpo funcione bien. Pero nosotros a veces no somos tan dóciles como la glándula pituitaria, no nos dejamos a veces corregir. La corrección, mis hermanos, no es un castigo, es una herramienta de restauración de los miembros de la iglesia. Si nosotros vemos que la reprensión de un hermano, líder, o no tiene que ser ni siquiera líder, un hermano se acerca a mí a decirme algo, tenemos que darle oído y escuchar con humildad, porque quizás sea el fármaco que este miembro necesita para dejar de funcionar mal y restaurar el funcionamiento. Y eso va para todos mis hermanos, incluyéndome a mí, para todos. El objetivo de tener una comunidad cristiana, un cuerpo de Cristo, es que todos nos ayudemos a alcanzar las promesas de nuestro Señor, y la principal de toda, la salvación, la vida eterna. Pero eso no puede ocurrir si no hay en nosotros corrección y si no hay en nosotros orden. El orden tampoco es una rigidez, o sea, de que es un marco estrecho que se debe sufrir, sino que es encauzar correctamente todo el esfuerzo, toda la energía para que cumpla un propósito y llegue a donde debe llegar. Para que me entiendan, no es posible que se logre nada correctamente con frutos perdurables, con frutos eternos, si no hay un orden establecido de antemano. Tenemos necesidad, mis hermanos, de conocer el valor de la corrección. Tenemos necesidad de conocer el valor del orden. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué lo hacemos?
Pues tenemos que corregir y establecer orden, uno, para la protección del testimonio, tanto personal como el de la iglesia, como el de Cristo. Hay textos en la Biblia donde dice: por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado entre las naciones, entre los gentiles. Porque el mundo no ve a Dios físicamente, sino que lo ve a través de nosotros. Por eso hay muchas personas que dicen: ¿para qué voy a la iglesia si allí todos son? Y suelta verdades. Porque no hay unidad, porque no hay orden, porque no se dejan corregir, y cada cual sigue haciendo la vida como le da la gana, como quiere, sin darse cuenta de que está dañando y manchando la reputación de Cristo, de la iglesia y de sí mismo, de cada uno de nosotros. Una iglesia sin límites, o sea, totalmente desordenada, sin corrección, pierde un impacto en la sociedad. Su impacto en la sociedad se difumina, llega a ser incluso hasta negativo. La iglesia está llamada a impactar la sociedad, a llegar a ese pecador, a cambiarle su pensamiento, su conciencia y rescatarlo para Cristo. Pero si no hay un testimonio, cuidado por la corrección, por el orden, eso no se va a lograr. Va a lograr al contrario, objetivo, o sea, va a lograr un efecto contrario, un efecto contraproducente, un efecto que no es el que se busca. También tiene un objetivo de ser preventivo. Y esto, tengámoslo en cuenta, todo lo que ha pasado en las cartas de la iglesia, en todas las enseñanzas de la Biblia que vemos Nuevo, incluso el Antiguo Testamento, son experiencias que para nosotros sirven de manera preventiva, porque ya sabemos cuál es el orden que se estableció y por qué se estableció de esa manera y qué se está evitando al establecer este orden. Pero si nosotros violamos este orden, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Miren, abordar los errores pequeños, aunque todavía son pequeños, evita que se conviertan en crisis mayores. Vamos a leer primero en Corintios capítulo 5, versículo 6, que es de lo que hablábamos, acerca del caso específicamente del caso de moralidad juzgado. Primero Corintios capítulo 5, el capítulo habla de ese tema, pero yo quiero centrarme en el versículo 6, porque el versículo 6 dice algo ahí: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y aquí viene un problema que se ha tratado también muchas veces en la iglesia. Y es que cuando se le da rienda suelta a un problema, no hay moral para controlar, para exigir, para corregir, para disciplinar otro problema. Porque si aquel lo hace, ¿por qué a mí me regañan? Y a veces no somos conscientes de que nuestra inmadurez y testarudez de hacer algo, esa necesidad de hacer algo porque quiero, está afectando a otros. Porque le está dando la libertad o una sensación de libertad de yo también puedo hacer esto porque aquel hace aquello otro. Y eso es algo de que a lo que ninguna iglesia, incluyendo esta, estamos ajenos. No estamos ajenos a nada de eso. Eso pasa y puede ocurrir aquí también. Por eso cada miembro tiene que estar enfocado en hacer su función y hacerlo correctamente. Y no permitir que nada ajeno al orden de Dios afecte su funcionamiento o su participación en la construcción del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Dios. Tenemos una responsabilidad, mis hermanos, delante de la sociedad, con nuestra familia, con nuestros hermanos y por supuesto delante de Dios, de hacer las cosas conforme al orden que Dios ha establecido. Y si le estoy haciendo mal, también tengo la necesidad de ser corregido, porque hay valor en la corrección oportuna y en el orden de Dios. Entonces, no es buena la jactancia de decir yo sí lo hago, lo voy a hacer porque yo quiero. No. Un poco de levadura va a ayudar toda la masa, la va a inflamar y en un poco tiempo pues va a ser un problema incontenible. Va a ser un problema grande. Evitemos este tipo de problemas. Dejémonos corregir. Meditemos un poquito en nosotros mismos, en nuestra vida, a ver qué tenemos que hacer. Hay un texto que no tengo acá, o sea, estoy saliendo ya del guión, pero hay un texto que a mí me encanta citar cuando toco este tema y está referido a tomar la cena indignamente en 1 Corintios capítulo 11, donde dice: cada uno examínese a sí mismo, tome así del pan y coma.
sea, ¿cómo va a tirar el panito donde la coma? Porque debemos examinarnos a nosotros mismos. Entonces dice, y aún siendo juzgados, si alguien nos viene a amonestar, si alguien viene a quejarse de nosotros, pues hagamos lo que dice ahí. Miremos a Dios y pensemos lo que dice el apóstol. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados como el mundo, aunque el contexto está hablando de otra cosa, pero tomemos esto como ejemplo, para que entendamos que nosotros tenemos necesidad de ser corregidos en todo momento. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Con amor. Con amor. Corregir es un acto de amor profundo y a veces las personas no lo entienden, pero sí somos rápidos para corregir a nuestros hijos. Es que yo lo hago por su bien y nos falta, ¿cómo le dicen? La chancla, de darle dos por la nalguita, por los pies, no sé, por la piernecita. Es que yo lo hago porque te quiero, le estoy evitando un mal futuro. Pero cuando viene el hermano a la iglesia y me dice, hermano, estás haciendo esto mal, no, este hermano no me quiere. No es espiritual. No somos capaces de vernos en la misma situación que el niño que está haciendo algo mal, que necesita ser corregido. Proverbios 3:12, mis hermanos, me ayuda hermano a leer el Proverbio 3:12. Quien no ama, deja que el otro se pierda en su error. Y esta es la idea de este versículo que también se repite en la carta de Hebreos. Proverbio 3:12. Entonces Jehová al que ama, disciplina, castiga. Y dice Hebreo, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero no va a venir Dios en una nube a darte las orejas con sus manos. No va a venir Cristo a corregirte Él personalmente, porque cuando venga a levantar a su pueblo. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo corrige Dios? A través del orden que Él ha establecido. Porque orden y corrección van de la mano en el tema de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Ese orden que ha establecido Dios, en que ha dado autoridad a ciertas personas en el gobierno bíblico para hacerlo. Y podemos verlo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, pensando en lo siguiente, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es el objetivo entonces? El objetivo es la restauración. Nunca se reprende, se amonesta con el objetivo de destruir. No debe ser así. Nunca se va a hablar o enfrentar un problema con el objetivo de desacreditar a nadie. Se hace con el objetivo de arreglar. ¿O piensan que le va a dar medicamentos a la persona que tiene cáncer en la hipófisis o en la glándula pituitaria, como también se le llama, para matar a la persona? ¿Para destruir esa glándula? No. Ese es con el objetivo de arreglar su funcionamiento. Y así se deben tratar todos los temas dentro de la iglesia, con el objetivo de restaurar. Pero dice con espíritu de mansedumbre, y siempre pensando que tú mismo, que nosotros mismos, el que va a reprender, el que va a amonestar, el que va a corregir, puede caer también, puede ser tentado también, somos débiles. Y el que quiere estar firme, la restauración del individuo tiene como objetivo siempre ganar el alma del hermano, no destruirla, no desacreditarla. Si nosotros nos comemos entre nosotros mismos, como luego también se menciona a veces en la Biblia, ¿qué van a pensar personas del mundo de nosotros? ¿Qué testimonio puedo dar si yo ayudo a una persona con una mano y le digo hermano, con la otra le estoy dando una puñada? Es difícil, hermano, que las personas puedan creer a una predicación cuando lo que están mirando de nosotros es desdén hacia mi comunidad cristiana, hacia mi congregación, hacia mis hermanos. Es muy difícil. Ahora bien, ¿de quién es la responsabilidad de establecer el orden? En primera instancia de Dios. Él creó todas las cosas y Él decide qué orden lo va a poner, cómo lo va a poner y a quién va a poner en su orden. ¿Está claro eso? No porque sea autoritario, sino porque es el único con derecho de hacerlo. Él fue el creador, tan sencillo como eso. Pero ¿cómo establece el orden de Dios? Bueno, establecido ya en la Biblia, Él ejerce esa autoridad, Él establece un gobierno bíblico y otorga
autoridad a esas personas que están dentro del gobierno bíblico. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades para con Dios, porque conforme a la salvación que hemos recibido, Dios nos ha otorgado también responsabilidades. Tenemos un ministerio, por eso dice también la palabra en Pedro: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, si alguno administra, si alguno trata un tema, si alguno va a hacer cualquier ejercicio de autoridad dentro de la congregación, que sea conforme al poder, a la autoridad que Dios nos ha dado, para que en todo sea Dios glorificado. Pero este punto, para que en todo sea Dios glorificado, es importante, porque a veces nosotros queremos corregir para que podamos hacerme notar más espiritual o mejor. Y nos olvidamos de que el objetivo de todo esto es ganar el alma del hermano y glorificar a Dios. Si nos olvidamos de estas dos cosas, la corrección que vayamos a dar no va a rendir fruto de ningún tipo. De ningún tipo. Y la iglesia, lejos de arreglarse, pues se va a destruir. Porque hay una frase de Gamaliel donde dice: lo que no es de Dios se va a desvanecer con el tiempo. Y sencillamente, si esa corrección no es de Dios, el fruto que va a tener se va a desvanecer y no va a ser eterno. El liderazgo, mis hermanos, que ha establecido Dios, el orden que ha establecido Dios, implica que los líderes sí tengan que ser llamados a ser ejemplo. Y es necesario que lo sean. Pero tenemos que entender también nosotros que el liderazgo que establece Dios no es algo democrático. Esto va a sonar un poco difícil de entender. O sea, el liderazgo de la iglesia no es democrático, es teocrático, porque ha sido establecido por Dios, porque es Dios quien pone en ciertas personas las cualidades, y nosotros sencillamente identificamos esas cualidades y nos reconocemos como líderes, como ancianos, como diáconos, como evangelistas, como maestros. No es democrático, no es cada 4 años vamos a cambiarlo, ya no me parece bien y vamos a quitarlo, no es eso. La Biblia establece un gobierno para su iglesia teocrático. Y Dios es celoso cuidando este modelo. Porque como fue celoso en el Antiguo Testamento al pueblo desechar el modelo del sistema, el sistema de jueces, de gobierno de jueces que había establecido para el reino de Israel, así es con nosotros hoy, de celoso, cuidando el modelo que él ha establecido, el orden que él ha establecido. Por lo tanto, fíjense, cuando él deja a Tito en Creta, lo deja para que corrigiese. ¿Para que qué? Corrigiese lo que hiciera y estableciese el gobierno bíblico en cada ciudad. Porque hay una deficiencia donde no está el gobierno bíblico establecido. En un tiempo prudente. En un tiempo prudente ha de establecerse lo que Dios ha decidido que se establezca. Y si no se ha establecido, pues hay que corregir eso para establecer el orden. Porque hay valor, mis hermanos, en corregir oportunamente, en establecer y respetar y cumplir con el orden de Dios. Por eso nosotros debemos entender que el liderazgo no lo ejerce una persona distante a mí, sino una persona que necesita de mi apoyo, necesita de que yo aporte para ese proceso en el cual él se está haciendo cargo delante de Dios y delante de nosotros. Los líderes necesitan ser ejemplos, pero nosotros necesitamos ser obedientes a la voz de los líderes que ha establecido la iglesia, a la forma que Dios ha establecido que se gobierne. Si yo soy rebelde al gobierno, a la forma de gobierno que ha establecido Dios, estoy siendo rebelde a Dios. Es un ejemplo que te poníamos. Si yo desobedezco a un agente de la policía, estoy desobedeciendo a la ley, el orden, la ley constitucional, a un agente. Pero es que con el hermano Juan, no, él representa la ley. De la misma manera, los ministros que tenemos en la congregación representan la voluntad de Dios. Y eso es algo que a veces nosotros alcanzamos a entender, porque no queremos ser corregidos, porque no queremos sencillamente someternos a la orden de Dios. También tenemos que entender que dentro del orden de Dios es necesario que todo se haga decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente, como les dice,
Amén. Y ahí viene hablando acerca de hablar a las mujeres en la congregación. Y incluso de hablar en lengua. Así que no impidáis hablar en lengua y profetizáis, pero hágase todo decentemente y con orden. Y esto implica algo que es interesante. Pablo no está diciendo que ustedes no pueden hacer esto. No, Pablo dice, no, sí lo van a hacer, pero lo tienen que hacer conforme a lo que Dios ha establecido, de la forma en que Dios lo ha establecido, para que realmente salten su nombre y demuestre y el mundo pueda ver de que ustedes son pueblo de Dios, de lo contrario de quién son pueblo. Porque el versículo 37 específicamente, vamos a leer primero Corintios, capítulo 14, versículo 37. Dice, si alguno se cree por profeta o espiritual, reconozca que esto que le estoy hablando, que lo que le escribo, son mandamientos del Señor. Hay que hacerlo de esa manera. Si usted realmente cree que tiene el Espíritu de Dios, si usted realmente se cree más espiritual que el resto, si usted realmente se cree que tiene la palabra de Dios en su boca en sí, pues reconozca que esto es un mandamiento de Dios, hacerlo todo decentemente y con orden. Reconozca que esta corrección viene de parte de Dios. De parte de Dios, mis hermanos. Esto implica, mis hermanos, varias cosas. Ejemplos claros y puntuales. La puntualidad a los servicios de la iglesia. Puntualidad y la presencia. El respeto a los líderes. Y el cuidado de las formas de la adoración. Si no hay cuidado a la hora de tomar la cena, si no hay reverencia, si no lo hacemos con la mentalidad correcta, con el objetivo correcto y en el tiempo o los días señalados para hacerlo, estamos violando el orden de Dios. Eso necesita ser corregido. Si yo no me someto a nadie, eso está violando el orden de Dios. Eso necesita ser corregido. ¿Por qué? ¿Es malo? Hay cosas que no son malas en sí mismas, pero la forma en que queremos hacerlas sí son malas. Pablo pasó por Asia y el equipo de Pablo, y el Espíritu le impidió que se predicara en algunas ciudades de Asia. No era el momento. Luego se establecieron iglesias allí. Pueden leerlo en el libro de los Hechos. A veces queremos hacer las cosas porque a mí me parece bien, pero no estamos teniendo en cuenta el orden de Dios. Y eso necesita ser corregido. Hay valor en la corrección oportuna, mis hermanos, y en obedecer y seguir el orden de Dios. Hay un ejemplo claro, y vamos a leerlo en algo que tiene que ver, que todos conocemos, y es Mateo 18. Vamos a leerlo rapidito, porque este ejemplo, para tomar de ahí el ejemplo, Mateo 18, versículo 15, verso 17. Vamos a tomar este ejemplo rápido. Mateo 18, versículo del 15 al 17, dice, ¿cómo se debe perdonar a un hermano, verdad? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él. Completa una frase, ve y repréndele estando tú y él. Entonces, vamos a ver algo. Dice ahí, ve y repréndele estando tú y él solo. Si no te oyere, si te oyere, haga a tu hermano, mas si no te oyere, versículo 16, ¿verdad? Toma a uno contigo, a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. O sea, tener una persona que está sometiendo a la represión ni al orden de la iglesia. Voy a tomar esto como ejemplo. Existe un proceso, una ruta clara para hacer esto que está aquí, para restaurar la armonía, la comunión entre dos personas que quizás estén enemistadas por algo. Existe una ruta. Pero yo tengo que hacerlo de esta manera. No empezar por la iglesia, o no tenerlo en mi mente como gentil y publicano, para luego comentarlo a la iglesia y pasarme los 2 primeros pasos de tratar el tema a solas, en lo personal, luego con hermanos espirituales. No dice busca cualquiera de los hermanos. Cuando se está refiriendo a 2 o 3 hermanos, se está refiriendo precisamente a buscar personas espirituales que puedan tratar el asunto de manera correcta, para no afectar a otros hermanos de la membresía que pudieran ser afectados por un problema que pudiera ser desagradable. No pasó, sigue en esa conducta. Hay que decirle a la iglesia para que la iglesia trate el asunto, todos juntos toquen el tema y lo ayuden a restaurarse. Solo así. Si no se quiere restaurar, entonces
yo tengo que pensar que el hermano es carnal, que no se quiere restaurar y lo voy a tener en mi mente como gentil publicano. Pero si yo tengo un problema con alguien y antes de hacer el proceso estoy en el cuarto paso, lo tomo como gentil y publicano, salté el orden de Dios, no hice corrección, y el que necesita corrección soy yo. Porque estoy dañando a la iglesia, estoy dañando la imagen de Dios. De la misma manera, un ejemplo claro, para ser salvo hay que escuchar el evangelio, hay que creerlo, hay que arrepentirse, hay que confesar, hay que bautizarse, y hay que perseverar. Y este perseverar lo voy a dividir en dos pasos internos, que es aprender y hacer lo que he aprendido continuamente. Pero si yo escucho el evangelio, lo creo y paso el proceso al final, al último paso, me pongo a aprender y a obedecer, pero no le hago mis pecados, y viene el Señor a buscar a su iglesia, ¿qué va a pasar con nosotros? La Biblia es clara en este punto. No podemos decir, bueno, Dios sabe. No, hermano, no seamos ingenuos. Para lo que mucho se nos ha dado, mucho se nos va a demandar. Y si sabe que eso es lo que hay que hacer, ese es el orden de Dios. Saltarlo implica un orden que no viene de Dios, no está Dios presente ahí, no está glorificando a Dios. Por lo tanto, usted necesita escuchar, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y luego aprender para hacer lo que está aprendiendo y perseverar en ello. Si violamos el orden, nunca vamos a estar adorando a Dios, glorificando a Dios. Nunca vamos a estar aportando para que crezca la iglesia de nuestro Señor. Porque el orden y las correcciones tienen obstáculos también, mis hermanos. Un obstáculo extremadamente delicado es el sentimentalismo y el emocionalismo. Los sentimientos y las emociones son obstáculos muy fuertes. Vamos a ver Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, mis hermanos. Los sentimientos, mis hermanos, tienden a confundir la razón. Las emociones confunden la razón. Cuando uno está guiado precisamente por algo que es claro y es indistinto, o mejor dicho, externo a la persona. Confundir la tolerancia con el amor bíblico no es de Dios. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es que me da cosita decirle algo al hermano, yo lo quiero, lo aprecio. Me da cosita tener que hacer esto, porque yo sé que el hermano no lo va a ver bien, o porque yo sé que cierta persona engañoso es el corazón. Recuerden que el que ama no deja que alguien se pierda en su pecado. Dios al que ama disciplina. Eso está canción por él. Si usted está en ese plan de que por sentimiento, por amor, no le voy a decir, voy a ser suave, voy a tolerar, la tolerancia no es amor bíblico, no es amor de Dios, no es amor que salva, no produce frutos. Este tipo de tolerancias. La tolerancia a la que se refiere la Biblia es que toleremos al hermano difícil de tratar, pero sabiendo que cuando sea necesario yo tengo que tratar aunque sea difícil, tengo que tratar con él, tengo que corregirlo aunque sea difícil. Otro, el orgullo y la soberbia son obstáculos para el orden de Dios y la corrección de Dios. El orgullo y la soberbia. Proverbios 16:18, mis hermanos. Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, el orgullo y la soberbia. Dice aquí, para traducirlo a este castellano antiguo al español moderno, si eres soberbio, vas a ser quebrantado. Si eres altivo de espíritu, altivo de corazón, orgulloso, vas a caer en algún momento. Es lo que está diciendo. Por lo tanto, el orgullo y la altivez no te deja crecer, sino que te pone tropiezo para que caigas, para que seas quebrantado. Son obstáculos a que nosotros encontremos el verdadero valor de la corrección oportuna
y el establecimiento del orden de Dios, de la obediencia al orden de Dios. Son cosas que nosotros no podemos olvidar. También la falta de estructura, y esto tiene que ver con lo que decía Pablo a Tito. La falta de estructura, si hay un lugar, una congregación, dígase iglesia, dígase lo que ustedes quieran, donde no hay una estructura, no hay responsabilidades asignadas, identificadas y reconocidas, no hay gobierno bíblico, pues ahí anda todo el mundo a lo loco. Cuando las reglas no están claras, mis hermanos, cuando no hay un orden establecido, cuando no se ha definido cómo se va a trabajar, pues la corrección en esos momentos se percibe como algo personal y como algo injusto. Y esto es interesante, porque a veces sí hay orden establecido, pero es la persona la que no se somete al orden. Y cada corrección que llega a esa persona es percibido como algo contra mí. Y es injusto. ¿Por qué a mí? Y eso no te deja crecer, no te deja avanzar espiritualmente. Pero más aún, mis hermanos, y es más delicado aún, y esto lo digo de forma egoísta de cierta manera, no solamente te afecta a ti, está afectando al cuerpo de la iglesia, a todos los demás hermanos, al orden, al gobierno bíblico, y en una instancia más grande, y incluso hasta peor, pues está afectando la imagen que el mundo tiene de Dios, del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Porque nosotros no queremos someternos a la corrección y al orden de Dios. Una iglesia en orden, mis hermanos, es una iglesia que refleja el carácter de Cristo. Una iglesia que refleja la voluntad de Dios. Una iglesia ordenada, no es una iglesia deficiente. Es una iglesia que asimila la corrección, que vela por el orden, que aporta al orden y que en ese plan pues hace crecer el plan de salvación de Dios. La misión que todos tenemos, que es evangelizar, predicar el evangelio a toda persona. Debemos someternos conscientemente a ese orden, hermanos. Y debemos someternos a la corrección con humildad. Todos nosotros. Todos. Miembros nuevos. Miembros de más tiempo. Líderes. Hermanos que son los regulares, que vienen aquí solamente a escuchar, para que puedan ir creciendo, todos nosotros podamos ir creciendo, pero además para que nuestros visitantes digan y aprecien, aquí se habla la palabra de Dios y se corrige oportunamente, y lo que es malo se está sacando, para que quede lo que agrada a Dios, lo que es santo, puro, justo. Tenemos una promesa si hacemos las cosas aquí, si hallamos el valor de la corrección oportuna, si hallamos el valor de vivir bajo el orden de Dios, el resultado va a ser la paz de la iglesia, el crecimiento genuino, mis hermanos, y la presencia de Dios manifestada realmente en nuestras vidas, en nuestra congregación. Porque si no hay orden, no estaremos. Un ejemplo, como les decía, la puntualidad, mis hermanos. Un ejemplo. Si tenemos un orden establecido que es invariable además, ¿por qué llegamos tarde? ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué estamos llegando rozando? Aquí que tenemos ayuda de última hora, me acordé, y llegando, y venimos por la carretera, pasado 20 millas del límite de velocidad para tratar de llegar y no nos llegamos. ¿Por qué? Porque no estás sometido a un orden, porque no te sometes a correcciones, porque no le haces caso a lo que Dios ha establecido. Establecer orden y correcciones, hermanos, en una comunidad no solo cristiana, no solamente cristiana, cualquier ejemplo, comunidad laboral, social y por supuesto en la iglesia, no siempre es la tarea más popular. Déjenme decirles, de hecho son es la tarea más ingrata de cierta manera por parte de la población. Los frutos, el agradecimiento realmente lo da Dios en el caso de los líderes cristianos, pero la membresía tiende a ser ingrata a los líderes, porque no se someten al orden de Dios, a la corrección. Pero sin embargo ese orden y esa corrección es lo que mantiene a una iglesia saludable y enfocada en un propósito definido, en la salvación del más grande de todos, aunque tenemos más propósitos, pero el más grande de todos, el que necesitamos, es la salvación. Voy a terminar con un texto, mis hermanos. Proverbio 29:18. Proverbio 29:18, termino acá. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Si no hay profeta de Dios, si no hay alguien que represente a Dios en su orden, en su corrección, el pueblo anda
desenfrenado. Si entiende la palabra que decía al principio, anda al careta, haciendo lo que le da la gana. Pero dice, el que guarda la ley, el que guarda el orden de Dios, ese es bienaventurado. Es llamado, mis hermanos. Sometámonos de todo corazón, en humildad, al orden establecido por Dios y aportemos para ello. Permitámonos, cada uno de nosotros, permitamos ser corregidos por los hermanos y apreciemos el valor que tiene la corrección oportuna y el orden de Dios. Solo así vamos a tener garantía de que somos reflejos de Cristo y de que nuestro Señor está con nosotros y vamos a avanzar en la tarea que Dios nos da. Que Dios le bendiga.